platicar de el apego porque nosotros los seres humanos somos, por nuestra naturaleza, somos seres relacionales. Somos seres que estamos buscando siempre vincularnos con otras personas. Incluso muchas veces nos vinculamos con cosas, con animalitos, con la misma naturaleza y hay muchos vínculos afectivos que pueden ser muy estrechos entre nosotros. Esa tendencia de nosotros a generar este vínculo tiene un gran aprendizaje desde que somos niños, porque buscamos tenemos ese apego natural que nos permite tener esa seguridad y sobre todo ese sabernos que pertenecemos, pero cuando somos chicos, saber que alguien más nos va a cuidar. Esta naturaleza se va desarrollando con el paso de los años y creando un significado para cada uno de nosotros que la creamos con las personas que vamos creando ese lazo. Eso quiere decir que el apego va a variar mucho entre nosotros. La persona que está muy cercana a nosotros va a ser una persona muy significativa para nosotros. A lo mejor la persona que está un poco más alejado no va a ser tan significativa, pero va a ser importante en nuestra vida. El apego para esas dos situaciones, esos dos roles, es diferente. De hecho, hay una clasificación de apegos, de formas de apego, que no te voy a hablar ahorita específicamente, pero que estaremos tratando en profundidad, tanto como lo requiera nuestro taller y cada una de, de esas injerencias que vaya teniendo cada participante, de esas preguntas que vaya teniendo cada participante, para que podamos ir determinando en función de lo que requiere el grupo, de lo que requieres tú, de lo que requiere cualquier persona que esté dentro de ese grupo. Te decía que este apego que adquirimos cuando somos infantes, cuando somos pequeños, nos generan estos sentimientos que nos hacen finalmente sentir en inconsciencia, llamémosle así, que somos valiosos, que somos protegidos, que somos amados. Sin ellos, realmente nos empieza a generar una ansiedad, aislamiento, depresión, pensar que no valemos, desvalorización. Y bueno, es algo tan natural que hay muchos experimentos, incluso con animalitos que se quedan con su mamá. Recuerdo un experimento entre chimpancés, donde había dos chimpancés y a uno lo ponían con su mamá y a otro lo ponían con un robotcito que amamantara. Y en el paso del tiempo, el chimpancé que más vivió fue aquel que tenía a la mamá cerca. Y aunque el otro le nutría, que era un robot, le nutría su alimento y todo, no tenía la misma conexión que tenía el primer chimpancé. Entonces, con eso podemos darnos una idea de cómo ahora que somos adultos requerimos esta conexión que nos da el- la relación que tenemos, el vínculo que tenemos con la persona que muere. Y por eso comprendemos el dolor que éste llega a ser al estar desapegados de ellos. Muchas veces lo hacemos porque nos vamos a trabajar, porque nos vamos de viaje, etcétera. Pero el hecho de que no vamos a volver a ver a esa persona es lo que realmente nos genera conflicto. Nos genera este dolor, esta inseguridad, esta esta situación que muchas veces pues, puede ser hasta ambivalente, ¿no? O incluso evitativo. El hecho de que no nos querramos dar cuenta de, de esa conexión tan cercana que tenemos a la persona, de la dependencia que pudiéramos tener tan fuerte con esa persona. Sin embargo, hay algo que podemos utilizar a nuestro favor. Primero, bueno, hay dos cosas. Una es que con esta situación del proceso del duelo
podemos ir reconociendo que tenemos una oportunidad de conocernos más profundamente en situaciones donde quizá ni siquiera sabíamos cómo podíamos eh, conocernos. Y la otra es el poder saber que somos tan libres de elegir que podemos incluso elegir cómo vamos a ver este apego, cómo lo vamos a manejar y cómo lo vamos a manifestar. No es tan sencillo y tiene su proceso, y por eso creo que es importante que lo trabajemos en el grupo. Porque aunque tenemos el poder de decir sí tengo yo el control, sí la libertad de elegir, de hacer o no hacer, de manejar de esta forma o no, hay que generar también ese hábito, cultivar el desapego. En otras palabras, es darnos la oportunidad a generar con libertad este desapego. Obviamente va a haber muchas cosas que nos van a empezar a venir a la mente cuando estamos creando esta posibilidad de desapegarnos. Va a venir incluso la culpabilidad de decir, bueno, si yo me quiero desapegar, entonces no estoy queriendo y no estoy amando a mi ser querido. Pero yo te preguntaría entonces ahí, ¿y no podrías encontrar una forma que demostraras mucho más amor a tu ser querido y pudieras manifestar esa grandeza de la relación que tuvieron ambos haciendo una situación determinada, una acción determinada? Este, no sé, yo he escuchado, por ejemplo, casos de personas que hacen fundaciones, ¿no? Que en el desapego buscan honrar a la persona que murió. Y eso es algo que me parece que podemos hacerlo cada quien en nuestra forma, en nuestras dimensiones. Y bueno, el desapego es algo personalizado y es único. Y es algo que nosotros elegimos cómo generar, cómo crear. Y eso es lo interesante de los grupos, ¿no? De los talleres, porque ahí construimos, ahí desarrollamos, reinventamos nuevamente esta manera de vincularnos con nuestro ser querido, ¿no? Y no solamente, porque también hay algo que es bien importante, como te decía, como cuando eres niño, ¿no? Relación significativa que tenemos con esa persona. Entonces, ¿cómo generas que esto que pudieras estar haciendo tenga un significado importante y que realmente sea profundo, donde tú sientas que realmente estás compensando esa falta, ¿no? Esa pérdida. Y compensando me refiero a compensando en tu corazón, compensando en tus sentimientos, en tus emociones, ¿no? ¿Cómo puedes tomar esas emociones y traerlas a un contexto de crecimiento, de evolución, de abundancia? Y desde ahí surgen ideas muy hermosas, muy bonitas. He escuchado gente que crea canciones, que crea poemas, que escriben libros, que transforman su vida en digo, yo conocí también una persona que cuando murió mi hija, por ejemplo, este, eh, tenía un camino que muy mal, ¿no? Un mal camino en el sentido de que estaba perdiendo todo lo que esa persona era y eligió nuevamente un camino y hoy es un profesor que da clases, un profesor que acompaña, que entrega con toda su pasión, le dio significado a esa muerte. Entonces, creo que es muy importante que podamos hacernos conscientes de que muchas veces el objetivo del duelo es liberarnos a nosotros y liberar al otro que, que murió, porque creo que es una manera de reconocer también esta relación de amor que tenemos entre mutuamente, ¿no? Es poderle decir, me desapego de tenerte aquí, y no porque la otra persona, obviamente, digo, estando en otro plano espiritual, en otro plano físico, en otro plano totalmente distinto al nuestro, pues sabemos que a lo mejor no es ni siquiera importante lo que nosotros podamos hacer para que esa persona se sienta bien, pero nosotros que estamos en este plano donde reconocemos que tenemos esta necesidad de
consciente de seguir mostrando nuestro amor, porque a veces la gente puede confundir que el desapego es desamor y no es así. El desapego es darme la libertad que me pertenece a mí, es darle la libertad que le pertenece al otro. Y esa libertad le permite al otro, bueno, lo que le permite al otro realmente nosotros no sabemos, ¿no? Hay gente que tiene ciertas creencias y que puede decir, bueno, sucede esto y está bien, también está bien. Lo que yo te puedo decir es que podemos manejar e integrar lo que está en nosotros, lo que podemos tener en control, lo que podemos hacer por nosotros, que es nuestro poder, ¿no? De hacer las cosas, de elegir, de tomar conciencia, de encontrarle significado nuevamente a este evento e integrarlo a nuestra vida y decir, esto es parte de mí, ¿sí? Este amor que yo le tengo tan profundo, esta dependencia que yo le tengo tan profunda a mi hija, hoy la manejo en mi alegría, hoy la traigo a mí haciéndome consciente de que cada vez que yo sonrío, cada vez que yo esté contenta en mi interior, en mi espíritu, que mi espíritu esté rebosando, sonriendo dentro, cuando mi alma esté sonriendo dentro, cuando todo mi ser interior esté sonriendo dentro, yo estoy honrando a mi hija con ese desapego. Y entonces creo que en la medida que mi mente puede entenderlo de una manera lógica, pautada, entendida, eh, desglosada, escudriñada y acomodada, organizada, ordenada, de una manera en que yo explore, busque alternativas y yo misma me conteste esas preguntas, pues van a ser cada vez más liberadoras para mí, más significativas y bueno, me va a dar también alternativas para irme desarrollando en cosas que, como te decía, probablemente ni siquiera hubiera conocido eh, si no hubiera tenido este evento de la muerte. Entonces, esta es una capacidad esencial que nosotros tenemos, la capacidad de darle significado a las cosas, a las muertes, en la cuestión de los duelos. Entonces, ¿cómo vamos a negociar con esta nueva realidad? ¿Cómo empezamos a darnos cuenta que estamos aceptantes ante esta situación? Y quiere decir que esta aceptación yo la veo como una manera de rendirme, de ofrecerme ante la vida como mi ser querido que parte, ¿no? Que ofrece, que permite que su vida sea tomada por un bien superior. Dios, llámale muerte, llámale terminación de vida. Y mira que cada cosa que te voy diciendo, cada palabra parecería que es lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando tú terminas la vida, que ofrecer tu vida. Cuando tú aceptas la muerte. Y es muy importante comprender que para poder ir trabajando en el desapego, pues hay cosas que nos van a influenciar para poderlo hacer, como lo son la experiencia que tengamos nosotros para trabajar nuestras emociones internas, todo ese trabajo que nos ha desarrollado o no, también a lo mejor lo que nos pudiera estar faltando por desarrollar. Y creo que eso es algo que solamente la experiencia y la práctica nos va a ir permitiendo saber qué tanto realmente he podido trabajar eso. Y está bien, y creo que como yo te vengo diciendo, aunque vamos a estar en grupo, el proceso que tú estás por elaborar o que estás elaborando actualmente es un proceso personal y único. Lo importante de todo esto en el grupo es el acompañamiento, el que puedas escuchar que todas las locuras que tú pudieras creer que estás pensando que es una locura, que a lo mejor es normal, que a lo mejor todos lo hemos pensado, que a lo mejor todos lo hemos deseado desde esa manera. Entonces, esta capacidad que tenemos nosotros la podemos ir descubriendo dentro del grupo, porque a veces a nosotros mismos cuando estamos tan paralizados mentalmente, hasta físicamente muchas veces, porque te llega una parálisis facial, una parálisis del cuerpo, etcétera. Ojalá no sean los casos para ustedes, pero
que muchas veces suele a limitarnos desde esa manera, pues podamos tener la posibilidad de abrirnos e ir vislumbrando poco a poquito esa conexión, ¿no? Esa conexión de adaptación a la vida que estamos creando. Creo que es importante mencionarte que no estamos queriendo olvidarlo. Creo que es muy importante que no estamos queriendo decir ya fue y ya no existe. No, yo tengo la teoría y creo que todo lo que yo soy y todo lo que yo estoy viviendo y que estoy compartiendo, alguien más me lo compartió a mí y alguien más me hizo pensar sobre todo esto. Y quiero decirte, yo lo fui incorporando, pero seguramente lo fui aprendiendo de alguien más para traerlo a mi vida, para hacerlo parte de mi vida e incorporarlo en esta nueva realidad. Y no era negarlo, no era delimitarlo. Creo que en abundancia, siempre pensar en abundancia, para dónde, cómo lo estoy manejando en esa abundancia, cómo lo voy a recrear para traer y seguir teniendo esa riqueza interior con este resignificado que le voy a dar a la muerte de mi ser querido, es muy importante, porque en el desapego surge esa posibilidad de que traigas ese resignificado para tu vida. Entonces, creo que algo que es también muy importante comprender es que vamos a aprender a vivir con esta ausencia, pero algo que me pareció realmente muy curioso es que esa ausencia va a ser lo que siempre esté presente. Y entonces yo te puedo cuestionar, o como yo me cuestioné, y entonces, ¿por qué no hacerla presente dentro de mí, en esa abundancia? No traerla en mí en las formas que me es posible. Y por eso te digo lo de la alegría, ¿no? Realmente yo busco honrar a mi hija con mi alegría. Hay veces que no estoy en esa alegría, pero la mayoría de las veces cuando pienso en ella, pienso en la alegría y en otra cosa muy hermosa que ella también me deja, ¿no? Porque ella era estética, le gustaban mucho las cosas bonitas y veía y era muy observadora y creo que eso es algo bien importante, la belleza que le encontremos a la vida. Si tú ves un color, por ejemplo, a mí el rosa me conecta muchísimo con ella porque es toda una historia, ¿no? Pero en su cumpleaños ella invitó a unos amigos y todos iban de rosa, ¿no? Y se fue llenando en esa fiesta. La gente fue llegando y llegando y ella esperaba pues 30 personas y llegaron como 115 personas o más, ya ni recuerdo porque incluso como eran tanta gente que pues llegó la policía y nos pidió que todos se fueran a su casa, ¿no? Porque era mucha gente. Entonces, pero bueno, te comparto eso como para decirte que hay cosas, señales que son importantes, que a lo mejor tú ves, no sé, un osito, un anillo o sus aretes. Por ejemplo, a veces yo uso, estos son unos aretes de mi otra hija, ¿no? De Paola, pero hay unos aretes que yo uso, que son de Carla y que también me trae esa conciencia del amor que nos tenemos, ¿no? Del amor que yo le tengo y le manifiesto a través de las cosas, no que me quede y me vincule a las cosas, o sea, yo estoy consciente que si un día se me pierde el, el pendiente, el arete, la arracada, eh, todo va a estar bien, porque tengo el desapego hacia esas cosas y sé que al final de todo el camino, mi naturaleza es, así como llegué, también así me voy. Entonces, todas estas preguntas que me fui haciendo fueron muy importantes para mí porque gracias a eso fui explorando alternativas y esta del desapego se me hizo muy, muy importante porque fue la manera en que yo integré el amor por mi hija. La vida sigue siendo como es. La vida no va a ser nunca igual, siempre va a ser diferente. Y esto es algo que me gustaría repetirte. La vida no es igual. La vida sigue y va a ser siempre diferente. La vida siempre cambia. Y en ese cambio creo que nosotros tenemos esa oportunidad de hacer manifiesta la ausencia de nuestro ser querido, con esa presencia constante de su ausencia, ¿no? Y su ausencia significa el,
qué cosas yo tengo en mi memoria, en mi recuerdo, para traerlas y hacerlas vivas para mí y para con los que yo quiero compartir esa manera, ¿no? Hay veces que la gente sabe de, de, de esto de que yo te digo de la alegría, ¿no? Y hay veces que simplemente no saben. Y, y no es que yo tenga que andarle divulgando y platicando a todo el mundo esta situación, pero sí creo que para las personas como mis dos hijos, que son lo más importante para mí en este sentido de compartir mi pérdida de su hermanita, pues claro que se los platico, ¿no? Y se las platico a la gente que es importante y que le gusta que yo le platique estas cosas, como también mis hermanos, ¿no? Entonces, creo que es una gran oportunidad de poder encontrar en el desapego una alternativa mayor para crear, cultivar este nuevo amor eh, vinculado a tu ser querido. A mí por eso no me gusta mucho esa forma en que a veces utilizamos nuestras palabras como para decir, acepta la pérdida. Yo no te quiero invitar a que aceptes la pérdida. Yo más bien te quiero aceptar y me gustaría que pudieras llegar a hacer la distinción entre una y otra. Me gustaría que aceptaras la oportunidad de lo que te deja como una ganancia significativa. ¿Sí? A veces cuando hablamos muy rápido y cuando no le damos sentido a las palabras, podemos interpretarlos de cierta manera. Podrías decir, si tú le dices eso, es que para mí es una ganancia la muerte de mi hija. O sea, te dirían, ¿cómo es posible? Es una abominación lo que estás diciendo, es una locura, es una tontería, no sé, incluso lo verían como una falta, ¿no? De amor. Pero si yo te lo digo en este contexto, con estas palabras, de no quiero aceptar una pérdida porque ella no se llevó nada de lo que ella haya querido quitarme. Ella al contrario, me ha dejado muchas cosas que hoy yo valoro y las traigo vivas, las hago más vivas en mi vida. ¿Sí? Entonces, ¿mi foco dónde está? Mi foco no está en la pérdida, está en lo que ella me dejó, en lo que yo viví con ella, en la ganancia que tengo el haberla conocido, en la ganancia que tuve en haberla sentido, en haber conocido su corazón. Entonces, ahí es donde yo quiero poner el foco. Para mí eso es una oportunidad de encontrar ese significado en todos estos cuestionamientos que todos nos hacemos y que nos seguiremos haciendo dentro del taller, pero que nos podremos ir respondiendo, porque no es lo mismo que yo me diga solita. Hay un dicho bíblico, una frase bíblica que dice que la reunión de muchos está la sabiduría, parafraseado, ¿no? Porque, no me acuerdo cómo es, en el consejo de sabios está la sabiduría. Cuando hay muchos reunidos, no es lo mismo que tú tengas una sola idea, tú solo, a que cuando tú estás con algunas otras personas, surja una idea y surja otra idea y surja otra idea. Y así es, hay una evolución, hay un crecimiento dentro del grupo que es muy gratificante y que te permite ir tomando lo mejor que a ti te funciona. Eso es lo maravilloso, para mí, eso es lo maravilloso del coaching, que no te establece una línea de decir todos son iguales y a todos el duelo es así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no. Y yo espero poder estar transmitiéndote la importancia de este duelo personalizado, porque incluso las fases del duelo, las tareas del duelo, por ejemplo, las fases del duelo, que son cómo te vas sintiendo en esos, no siempre es igual para todos. Y hay duelos que pueden ser muy cortos y hay duelos que pueden ser muy largos. Y no quiere decir que en el corto no quieras tanto a tu ser querido como en el largo. Quiere decir que tú tienes una identidad personal y que tú tienes una manera de pensar y de interpretar las cosas que no es la misma que tiene la otra persona. Y eso no quiere decir que él no sea bueno o sea malo. Es como decir que si en el cuerpo, imagínate que todos somos parte de un cuerpo y que dijéramos, bueno, uno es oído, otro es oreja, uno es oído, otro es ojo, otro es nariz, otro es cerebro, otro es el intestino, en fin, cada uno tiene una función. En el mundo,
en la humanidad, yo creo que también estamos así. Todos somos diferentes, si no todos seríamos como todos iguales de la cara, todos iguales de la manera de pensar, todos. Sí hay este, pensamientos masivos, ¿no? Lo que Jung le llamaba la conciencia social, ¿no? Perdón, sí, ahorita se me fue el nombre. Este, sí, sí, bueno, es la conciencia social, ¿no? Es la manera en que la sociedad piensa masivamente, pero no quiere decir que ese pensamiento generalizado sea tu pensamiento individual, porque tú puedes tener esa identidad en una parte integrada socialmente, pero en otra parte, la que es tuya, tú la puedes estar viviendo de una manera diferente y se vale. Se vale. ¿Por qué? Porque la única persona que paga los precios del dolor, del sufrimiento, de lo que haces y de lo que no dejas, y de lo que dejas de hacer, eres tú. La única que pone su corazón ahí, eres tú. La única que puede manifestar el amor de una forma, con toda su compasión, con toda su entrega, con todo su compromiso, con toda su edificación, ¿o no? Eres tú. Es una elección de vida. Lo que quiero que comprendamos, que yo me pueda expresar adecuadamente, es que la oportunidad que tenemos en esta situación que estamos viviendo y que tiene un significado muy importante para nosotros, le demos esa nueva renovación, esa nueva interpretación, esa nueva manera de crear una historia, de reinventarla, de recrearla con todos los ingredientes que nosotros consideramos hay en ese vínculo de amor entre nosotros. Yo te invito a que esta pérdida que pudiera parecer como tal, tú la comiences a ver en abundancia y empieces a escudriñarte muy dentro, a explorarte adentro y, y te comiences a preguntar, ¿qué es lo que yo estoy comprendiendo de este momento que está sucediendo en mí? Yo sé que puedes estar en la primera etapa donde estás negándote, donde estás enojado, donde estás enojada, o donde estás simplemente dejando, evadiéndote o congelándote ante la situación. Y está bien siempre y cuando tú sepas que en hacer o no hacer una cosa, vas a tener un precio a pagar, ya sea en el tiempo, ya sea en el cariño, en la afectación, o en la dependencia o independencia que vayas teniendo de ello. En la medida que tú tienes libertad, en la medida que tú te desapegas de las cosas, tú vas a poder llegar a completarte desde tu identidad, vas a poder integrar a los demás sin una connotación que te dañe a ti, sin una, ¿cómo decirlo? Sin una proyección que te pudiera llegar a dañar. ¿Por qué? Porque tú has elegido la manera en que te descubres a ti mismo. Y cuando tú tienes un descubrimiento interno fuerte, profundo, resiliente, no hay nada que pueda transformarlo más que tu propia voluntad por el siguiente momento, por el siguiente cambio, por la siguiente transformación. Entonces, creo que eso es muy importante porque parecen cosas conocidas porque están dentro de nosotros, pero no siempre lo son. Son cosas a veces, es más, me atrevo a decir que la mayoría de las veces son desconocidas. Y me hace pensar, por ejemplo, en ese iceberg que luego te ponen, ¿no? Que te platican que es un iceberg y que ves la puntita y que todo lo de aquí abajo, esa gran piedra de hielo que se encuentra abajo del agua, pues realmente ese es el inconsciente, ¿no? El subconsciente que muchas veces nos hace actuar de cierta manera y que como te platicaba en cuanto a lo del apego, ¿no? Es natural en nosotros porque así nacimos, con ese deseo de que alguien nos cuidara, con ese deseo de que alguien nos protegiera y creo que eso es lo más importante, que nos demos cuenta en dónde está cada una de las cosas para que podamos trabajarlas adecuadamente y crecer desde ese lugar.